para hablar de este tema de la aplicación del marcapasos en la miocardiopatía hipertrófica. Como saben ustedes, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad primaria del miocardio de origen genético, de carácter familiar y de transmisión autosómica dominante que se produce como consecuencia de la mutación de alguno de los genes que codifican las proteínas del sarcómero, que tiene una prevalencia que puede considerarse muy significativa y que básicamente resulta en una hipertrofia de causa inexplicable con desestructuración y fibrosis miocárdica, y que un porcentaje de pacientes, como consecuencia de la afectación predominantemente septal, cursan con una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y una anomalía en el movimiento de la válvula mitral que condiciona, además de la obstrucción, insuficiencia mitral. Que sus manifestaciones clínicas son la disnea, el síncope, las arritmias auriculares y ventriculares, la angina y, en muchos casos, 1 a 5% de los casos, la muerte súbita. La fisiopatología de esta enfermedad está explicada fundamentalmente por un lado, por el gradiente de obstructivo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por la disfunción diastólica, por la insuficiencia mitral, por el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral y por la presencia de arritmias auriculares, la más frecuente, la fibrilación auricular, que provoca descompensaciones agudas, y las arritmias ventriculares que condicionan muerte súbita. Básicamente los dos determinantes del curso clínico son estos: la predisposición para presentar arritmias y la severidad de la obstrucción. Sobre fundamentalmente la obstrucción, el tratamiento consta básicamente de 3 líneas. Una línea inicial, la clásica, que en muchos casos es eficaz, como es el tratamiento con betabloqueantes, con calcio antagonistas o con disopiramida. Una segunda línea que se basa en la reducción de la obstrucción por resección, primero inicialmente por miotomía, la simple escisión del tabique, luego por resección de un trozo de tabique, la miomectomía de morro, que es una intervención quirúrgica agresiva que tiene una mortalidad significativa y que necesita, pues, centros de referencia, y posteriormente la provocación de un infarto de tamaño controlado en el septo por medio de la ablación septal percutánea con infusión de alcohol. Y posteriormente se ha valorado como una opción más la implantación de marcapasos. Les anticiparé que en muchos casos estos 3 procedimientos terapéuticos no tienen por qué ser contrapuestos, sino que pueden ser complementarios o irse aplicando a un paciente de forma sucesiva. En cuanto a la prevención primaria o secundaria, el papel lo desempeña el DAI. Y bueno, mirando hacia atrás, en este caso sin ira, pues hay que remontarse casi 50 años para encontrar el primer trabajo en una revista ya no existente, que fue publicado por Ases Stein, en el cual, pues, él encontró un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y un bloqueo V al que implantó un marcapaso y comprobó que el gradiente se reducía. El marcapasos era un marcapasos VVI y, obviamente, aunque redujo el gradiente, la presión arterial cayó y el paciente, además, disminuyó el gasto cardíaco. Posteriormente, 4 años más tarde, vuelve a publicar una serie similar, en este caso con un marcapasos aurículo-ventricular sincronizado, en el cual el intervalo AV que programaba, pues, era de 0. Posteriormente, hasta el año 92, no aparecen los 2 grandes trabajos casi simultáneamente que condicionan un poco la evolución del papel de la estimulación bicameral en el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Son los trabajos de Fana Papazir y de Jean Renaud, que fueron prácticamente simultáneos, además publicados en revistas de cierto impacto, ¿verdad? El primer trabajo, pues, incluyó 44 pacientes, eran pacientes sintomáticos, refractarios a tratamiento farmacológico, con mala clase funcional, y aquí yo les quiero remarcar, como verán, que en cada uno de los trabajos los pacientes son seleccionados con gradientes diferentes. En este caso bastaba con que el gradiente fuera mayor de 30 en reposo o de 50 tras provocación y no tenían que tener arritmias auriculares. Fueron valorados con eco, con ergometría, mediante cateterismo, se les hizo ventriculografía y coronariografía y se les hizo un Holter de 48 horas. La valoración se hizo a los 3 meses. Había una evidente mejoría de la clase funcional en 2 y 3 puntos en el 86% de los pacientes.
un 14% permanecían iguales. También mejoró la capacidad de ejercicio, mejoró el consumo de oxígeno, se redujo el gradiente de 64 a 27, disminuyó el movimiento sistólico anterior y además, curiosamente, él comprobó que en estos pacientes, cuando se suprimía la estimulación, persistía durante un cierto tiempo la reducción del gradiente. Este es un trabajo que animó, junto con el de Jean Renaud, pues a la difusión del tratamiento con marcapasos bicameral. De Jean Renaud es solo 13 pacientes, los criterios de inclusión son muy parecidos, el gradiente era igual o mayor de 30 en reposo o tras provocación, mala clase funcional, y fueron valorados hemodinámicamente, primero en AAI y en DDD, pero en este caso ya se incluyó la valoración del intervalo AV. El intervalo AV es fundamental porque va a condicionar el llenado ventricular y un intervalo AV demasiado corto para asegurar la preexcitación ventricular, es decir, la captura ventricular, pues podía condicionar la reducción del llenado ventricular. Por lo tanto, era preciso adecuar el intervalo AV de tal manera que no interfiriera el llenado ventricular, pero sí asegurara la captura ventricular en todo momento, con las dificultades que eso conlleva. Una cosa es determinarlo en reposo, otra cosa es determinarlo con el ejercicio. Bueno, observó que en 11 pacientes se producía una reducción significativa del gradiente con el AV óptimo conseguido y que 8 pacientes presentaban una clara mejoría de la clase funcional para angina y para disnea y que incluso había pacientes, 7, en los cuales el gradiente se reducía muy significativamente. Yo les pido disculpas por lo malas que son las imágenes, pero a veces obtener revistas del año 92 es a través de fotocopias, incluso en la red. En la primera columna se marca el gradiente con estimulación AAI a 90, que equivaldría a ritmo sinusal a 90, y las 3 columnas siguientes son con un intervalo AV de 50, de 100 y de 150, y la última con el intervalo AV óptimo. Y estos son los resultados de reducción del gradiente en las primeras columnas. Vamos a ver. La primera columna en el estudio agudo, luego transcurridos en el estudio de seguimiento a medio plazo y finalmente en el estudio final. Lo que sí se observa es que parece que la estimulación conlleva una reducción progresiva del gradiente según va pasando el tiempo. Bueno, esto animó a muchos grupos a iniciar el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva refractaria a tratamiento farmacológico y que no tuviera lesiones orgánicas de la válvula mitral que inclinaran hacia la cirugía en pacientes ya de edad avanzada o con alto riesgo. Y en España empiezan a aparecer los primeros trabajos. Este es el primer trabajo que aparece. Es una comunicación de un caso clínico del Valle de Hebrón de una paciente con fibrilación auricular muy lenta, condicionada por fármacos, a la que le implantan un marcapasos para poder seguir tratando con beta bloqueantes y calcio antagonistas y que comprueban que el soplo se reduce y que el gradiente se reduce también en los latidos estimulados frente a los latidos intrínsecos de 76 a 16. Bueno, eso se acompaña de una mejoría clínica y de la clase funcional. Es un solo caso, pero es un caso, el primero que yo he encontrado publicado. Posteriormente, el grupo de mi hospital, del Hospital 12 de Octubre, liderado por el doctor Tascón, pues iniciamos un estudio. Esta es la primera publicación que hicimos en la Revista Española de Cardiología, 2 años después de los trabajos de Fana Papazir y de Jean Renaud, en el que incluimos 10 pacientes con mala clase funcional y se les hizo un estudio hemodinámico basal y tras estimulación con diferentes intervalos AV, partiendo de un intervalo AV que era el 75% del intervalo AV intrínseco del PR. Bueno, en los 10 pacientes y en la valoración aguda, lo que se encontró es que una reducción significativa del gradiente, de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, una mejoría de la presión arterial, una mejoría del gasto cardíaco, también mejora en la clase funcional y reducción de la insuficiencia mitral. Bueno, estábamos animados en el asunto. Aquí tienen un registro en el cual se ve la práctica reducción con la estimulación bicameral del gradiente, cuando surgieron 2 trabajos que echaron al traste todo el ánimo y todo el entusiasmo que había generado la estimulación bicameral. Uno de los trabajos, que es el que más ha dañado a la aplicación de la estimulación auriculoventricular en el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica,
fue este trabajo del llamado grupo PIC, que, como verán, incluía 83 pacientes que habían sido reclutados en 12 centros con un gradiente mayor de 30. El estudio fue un estudio cruzado, doble ciego, y se dividieron los pacientes 41 a un grupo con el marcapasos activo y otro grupo con programado en AI-A30, que equivalía a marcapasos en off. Al final de los 3 primeros meses se evaluaron las 2 ramas de los pacientes y se encontró que los pacientes que habían estado estimulados en AI, es decir, no estimulados, pues mejoraban la disnea, las palpitaciones, el dolor precordial y, sorprendentemente, también les bajaba el gradiente, desde 71, el gradiente medio, a 52, frente al grupo activo, en que aunque también bajaba el gradiente y la bajada era muy significativa, el grupo inactivo había reducido el gradiente. Bueno, esto significaba que era evidente que existía un cierto efecto placebo y que, por tanto, el valor terapéutico de la estimulación bicameral se veía reducido a la diferencia entre el beneficio obtenido por aquellos que estaban en el grupo de marcapasos inactivo y aquellos que estaban en el grupo de marcapasos activo. O sea, que el beneficio real era la diferencia. Todo lo demás era efecto placebo. Este trabajo fue, en mi opinión, sobrevalorado. Hubo 3 pacientes del grupo inactivo que inmediatamente, al poco tiempo de estar en el grupo inactivo, pasaron por aumento de la sintomatología y por agravación al grupo activo, y que luego, en el segundo periodo, que no fue considerado para valorar el efecto placebo en el segundo cruce, para evitar pues, el efecto sumatorio o residual del tratamiento previo, pues 1/3 de los pacientes que estaban inicialmente programados en DDD se volvieron muy sintomáticos al cruzarlos ahí, y además al final de las 2 fases el 98% de los pacientes eligieron el modo DDD, pero bueno, el efecto placebo ahí está, aunque es evidente que los fármacos lo tienen, que determinados procedimientos quirúrgicos también lo tienen, y que yo sepa, ni la miectomía ni la ablación septal han sido sometidos a estudios randomizados para determinar si tienen efecto placebo o no. Ustedes saben que hay pacientes a los que les mejora la angina por el hecho de ser intervenidos, aunque la revascularización no haya sido posible. Bien, pero esto ocurrió y además se agravó con el siguiente trabajo. El siguiente trabajo todavía, en mi opinión, es más criticable y, de hecho, pues la literatura posterior así lo ha hecho. Son 48 pacientes obtenidos en 14 centros, es decir, que tocan a cada uno 3,8 pacientes, que tenían un gradiente, que estaban seleccionados entre pacientes refractarios a tratamiento con fármacos y que tuvieran un gradiente mayor de 50, que la estructura del trabajo es el mismo, randomizado, 3 meses en DDD, 3 meses en AI-A30 y luego 6 meses en estimulación doble cámara, pero en una fase ya no ciega. Bueno, de los 48 pacientes, 4 pacientes fueron excluidos antes del primer cruce, uno porque se operó, otro porque era marcapaso dependiente y no se podía programar en AI, otros por otras causas, y 12 pacientes abandonaron el estudio. 8 de ellos se pasaron de AI a DDD prematuramente, pero aún así fueron valorados en los resultados posteriores. De los 32 pacientes que quedaron, evidentemente, pues no encontraron diferencias significativas en la clase funcional, en el tiempo de ejercicio y en el consumo de oxígeno. Sí las encontraron en el gradiente, pero no en la clase funcional, en el tiempo de ejercicio y en la calidad de vida. Con respecto a la calidad de vida, les anticipo que como era un estudio bastante disperso en cuanto al reclutamiento, el 35% de los pacientes habían experimentado 22 acontecimientos adversos, y 8 de ellos ligados al implante. Claro, pedir que mejore la calidad de vida de gente que ha presentado 22 acontecimientos adversos, pues es exigir demasiado. Bueno, observaron que había una reducción del gradiente significativo del 40% en el 57% de los pacientes, una disminución pequeña en el 17%, y lo que sí fue positivo es que determinaron que había un grupo de pacientes que eran los de edad más avanzada, mayores de 65 años, que eran los que presentaban una mejoría de la capacidad funcional y del gradiente. Con lo cual, pues un poco se limitó a decir que el tratamiento con marcapasos en la miocardiopatía hipertrófica refractaria a tratamiento farmacológico sin indicación o con alto riesgo para ablación septal o cirugía debía reservarse para pacientes añosos, que eran los que más se beneficiaban.
Bien, eso situó a las guías de práctica clínica en que la indicación del marcapasos en la miocardiopatía hipertrófica en esas condiciones quedaba considerada como una indicación clase 2B, es decir, sometida a controversia y con un balance entre efectividad del tratamiento y riesgo pues poco favorable. Bueno, nosotros seguimos en esta misma línea y tras reclutar más pacientes y transcurrir unos años, en el año 2000, con 34 pacientes, con un gradiente, esto es mayor de 50, estas son las jugadas que hacen las distintas versiones, pues mayor de 50, igual a mayor de 50, con mala clase funcional, con esta edad, de los cuales el 62% eran mayores de 65 años y con un tiempo de seguimiento ya más prolongado, pues había 4 pacientes que no eran respondedores y se les hizo una evaluación en el momento basal de parámetros ecográficos, parámetros de medidas de espesor del tabique, parámetros tras el implante a los 6 meses y en la evaluación final. Bueno, el gradiente era evidente, que se reducía y que además se reducía progresivamente en el seguimiento. Tras el periodo agudo, en el seguimiento, cuanto más prolongado, más reducido estaba el gradiente, tanto el gradiente pico como el gradiente medio, que parecía haber una disminución del grosor del septo y de la pared posterior, que había reducción del SAN, que se mejoraba la función diastólica, mejorando la relación EA, y bien, pues con esto también existía una mejora de la clase funcional, tanto para angina como para disnea. Para angina prácticamente casi todos los pacientes se colocaban en el grupo 1, para disnea mejoraban de clase funcional en 1 o 2 puntos. Además se comprobaba cómo con el seguimiento el gradiente iba mejorando. Es un paciente que en el seguimiento ya tenía implantado el marcapasos, habían pasado 2 años y ya se había producido pues una progresiva casi desaparición del gradiente. Esto es lo mismo, pero determinado con Doppler. Bien, simultáneamente había otros grupos que han demostrado también lo mismo en seguimientos más prolongados. Reducciones del gradiente del 50%, criterios más exigentes en cuanto a mayor gradiente a la hora de seleccionar los pacientes y se encontraba mejoría de la clase funcional y de la reducción del gradiente. Este es otro trabajo publicado en el 2005 y este es un trabajo hecho en el Valle de Hebrón, que no he podido conseguir el artículo original porque no me lo deja bajar y me pide una contraseña para copiarlo, y con lo cual me he visto obligado a leerlo y a tenerlo que escribir. Pero bueno, es un trabajo que ha tenido cierta repercusión, que es bastante citado, publicado en el año 2010 y que tiene un perfil muy parecido al que nosotros hicimos con anterioridad y al estudio del American que les he presentado. 50 pacientes, miocardiopatía hipertrófica refractaria, mala clase funcional, gradiente en reposo mayor de 50 y un seguimiento promedio de 5 más menos 9 años, aunque hay algún paciente que alcanza los 10 años. Observa la disminución progresiva del gradiente, que mejora o obtiene un buen nivel cuando ha transcurrido un año, la reducción de la insuficiencia mitral, la mejora del tiempo de ejercicio y, como ven, y vuelvo a señalar, a largo plazo una reducción adicional del gradiente con un gradiente medio final pues de 28. Bien, con los resultados de estos 2 trabajos, español y americano, lo que he hecho así, esta es una gráfica obtenida del estudio de Galve, que les he presentado con anterioridad, donde demuestra la disminución a lo largo del tiempo del gradiente. Puesto que las series son muy similares y los criterios muy parecidos, lo que he hecho ha sido completar una gráfica donde se ve el gran paralelismo de los resultados de los 3 trabajos, el nuestro, el de Galve y el americano, que demuestra cómo el gradiente va reduciéndose y al gradiente final es sensible, mejora todavía a partir del primer año. Bien, esto da cierta credibilidad a los resultados de los 3 trabajos y de alguna manera pues nos viene a señalar que los estudios que demostraban el efecto placebo y el estudio del MEPATI pues estaban hechos con un poco tiempo de evolución, con una corta evolución, eran 3 o 6 meses. Claro, obviamente era una forma de infraestimar el resultado final de la estimulación en la miocardiopatía hipertrófica. Le quedan 2 minutos. Creo. Sí, y estando así las cosas aparece un nuevo conflicto, y el nuevo conflicto es que
la estimulación biventricular aparece. Este es el primer trabajo de Rinaldi en un paciente de 63 años al cual le implanta un marcapasos DDD, el QRS se ensancha muchísimo, hasta 200, el paciente se agrava, decide añadir un cable ventricular izquierdo con intervalo AV0 y un intervalo AV de 80 y mejora sensiblemente el gradiente con estimulación biventricular. Posteriormente empiezan a aparecer casos sueltos. Este es el caso de un varón que tenía una miocardiopatía hipertrófica y tenía además taquicardias por reentrada intranodal. Le hacen una ablación y tiene la mala suerte de que 24 horas después desarrolla bloqueo AV. Se deciden a ponerle un marcapasos, le hacen una valoración hemodinámica. Este es el gradiente basal, este es el gradiente con estimulación biventricular, que se ha reducido significativamente, mucho más que con la estimulación convencional, con estimulación en el ventrículo derecho y también más que con estimulación aislada en el ventrículo izquierdo. Y, bueno, pues para complicar más las cosas aparecen publicaciones en las cuales la estimulación que se propone es la estimulación en la aurícula derecha y en el ventrículo izquierdo aislado. Y parece que en estas gráficas el basal es 180, con estimulación derecha se reduce a 100, con estimulación izquierda se reduce a 40 y con estimulación izquierda a 40 y con la estimulación en ventrículo izquierdo epicárdica prácticamente se reduce. Otro caso similar de un paciente de 10 años de edad que tenía implicación profiláctica de DAI, al cual se implanta un DAI CRT consiguiendo una reducción del gradiente del 12%. Lo importante es que en este caso el cable ventricular izquierdo lo que provoca es una sincronía y que además no da lo mismo colocar el cable izquierdo en cualquier sitio, porque la reducción del gradiente es mucho mayor cuando el cable se coloca estos son oblicuas anteriores e izquierdas, es mucho mayor cuando se coloca el cable en posición lateral o posterolateral que cuando se coloca en la cara anterior. Y este es uno de los últimos trabajos que corresponde también al grupo, del Hospital Clínico, al grupo de Santiago y a otro grupo italiano, que incluye 12 pacientes, de los cuales consiguen canalizar el seno coronario en 9, con un gradiente en reposo muy elevado, que tiene un QRS sin marcada sincronía, solo 103, con mala clase funcional, con fracción de eyección ventricular izquierda conservada, y a los que hacen seguimiento a los 6 meses y al año. Prueban además el marcapasos tricameral, por decirlo así, con diversas configuraciones y obtienen la configuración óptima en base a la reducción del gradiente. En 6 casos la configuración óptima es la estimulación biventricular, en un caso es la estimulación de ambos ventrículos simultánea, en otro caso es con anticipación del ventrículo izquierdo, en un caso con el ventrículo derecho y en 3 casos solo con el ventrículo izquierdo. Bien, parece evidente que en los trabajos iniciales se decía que la estimulación bicameral con el cable en ventrículo derecho provocaba un movimiento paradójico del septo que aumentaba el diámetro del tracto de salida. En este caso, pues se considera que la estimulación biventricular puede aumentar aún más la asincronía o hacerla más selectiva hacia la pared anterior, haciendo que se anticipe y que se retrase la posterior, como se ve aquí. Antes de la resincronización, ambas paredes van casi simultáneamente en la contracción. Cuando se produce la estimulación biventricular, la pared anterior se anticipa y la pared posterior queda retrasada. Eso podría afectar bastante a la contracción del músculo papilar y también podría evitar que el movimiento sistólico anterior agravara aún más el gradiente. Hay otro trabajo también hecho por Rinaldi, con más casos, con similares resultados y aún hay más trabajos todavía con estimulación biventricular. Esta gráfica corresponde a la evolución de los gradientes pico y los gradientes medios y básicamente introduce pues, un nuevo elemento de debate en la estimulación de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a las conclusiones, ya se las he ido anticipando, es probable que el valor de la estimulación haya sido infraestimado como consecuencia de los trabajos iniciales y los estudios a largo plazo demuestran que se produce una reducción persistente del gradiente,
que la estimulación se debe considerar en pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tengan indicación convencional de estimulación, en pacientes con alto riesgo para cirugía o ablación septal, en pacientes que tengan moderada hipertrófica o una anatomía inadecuada de los vasos septales, o en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar bloqueo AV después de la cirugía o la ablación. Quedan pendientes, por un lado, si es necesario hacer una valoración hemodinámica previa de los pacientes, si hay alguna manera de identificar a los pacientes que no van a responder a la estimulación. En este sentido, hay trabajos que demuestran cómo la morfología del septo puede predecir qué pacientes no van a ser respondedores. Y inicialmente, ¿cuál debe ser la actitud? Si marcapasos doble cámara convencional, si marcapasos doble cámara con estimulación en el ventrículo izquierdo solo, y en virtud de los resultados proceder a una posterior optimización. Pero sí parece claro que los pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica con severo grado de obstrucción y factores de riesgo para muerte súbita, pues además de recibir un DAI, deberían de recibir un resincronizador que actuara también sobre el grado de obstrucción. Nada más. Muchas gracias.